Amigos y amigas televidentes, damos inicio a su programa Hablan los Educadores, programa que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por su canal 6, Canal del Sol. Hablan los Educadores. Este es un programa de entrevistas, comentarios, reportajes, análisis del acontecer educativo de la República Dominicana. Hablan los Educadores. Hoy jueves 30 de mayo del año 2019. Hablan los Educadores. Y hoy, en Hablan los Educadores, vamos a tener varios temas educativos que han han estado en la picota pública sobre una ordenanza. Sin embargo, debemos dar inicio a este programa hoy hablando de una fecha memorable para el país, 30 de mayo. 30 de mayo es la fecha que se conmemora el ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo, que fue ajusticiado, como todos sabemos, un día como hoy en la autopista 30 de marzo. Hoy conmemoramos un aniversario más de el ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo, que como todos sabemos estuvo dirigiendo el país de forma dictatorial. Se habla de la dictadura más férrea, más sangrienta de Latinoamérica, la de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Dicen, hoy se cumple el 58 aniversario del ajusticiamiento y se habla de que para esta fecha en más de 3 ocasiones se planificó la muerte de Trujillo, pero que los intentos fueron fallidos hasta ese día, ese memorable día del 30 de mayo, cuando en la autopista 30 de marzo a las 9:45 de la noche, los que habían organizado la conspiración para el ajusticiamiento del tirano lo emboscaron en la autopista 30 de mayo de la George Washington, y ahí le pusieron unos vehículos, lo emboscaron y se armó un tiroteo en lo que los primeros en disparar, según los historiadores, según los cronistas, los que vivieron la época y parte de la gente que fueron testigos, los primeros en disparar fue De la Maza y García Guerrero. El tiroteo, según la historia y los tratados que hablan del mismo, dicen que ahí se armó una lluvia de balas entre Trujillo y su chofer y los complotistas, los que hicieron el complot, en el que estaba Inver Barrera, De la Maza y otros. Fueron intensos los disparos. Sin embargo, 2 disparos fueron los mortales para el ajusticiamiento del tirano. El primero salió de la escopeta del general Inver Barrera, y se habla de que ese impacto de escopeta fue en el pecho del dictador, y después De la Maza fue que le siguió ajusticiando con otros disparos, uno en la barbilla. A partir de ahí comienza otra era en la República Dominicana. No obstante el ajusticiamiento del tirano, muchos de los precursores no pudieron disfrutar de ese acontecimiento, pues en el lugar donde se produjo el ajusticiamiento dejaron varias pistas que fueron utilizados por el CIN, la inteligencia de la época, y muchos de los cuales fueron asesinados, otros presos por agentes del servicio de inteligencia SIN. Bueno, el 4 de junio fueron asesinados
Juan Tomás Díaz, Antonio de la Maza. El día de junio fue apresado y torturado el general José Román Fernández, Pupo, quien fugía en ese momento como secretario de la Fuerza Armada. El 18 de noviembre fueron capturados Roberto Rafael Pastoriza, Pedro Livio Cedeño, Luis Salvador Estella Salá, Modesto Díaz, entre otros, y fueron llevados a la Hacienda María de San Cristóbal, donde fueron fusilados. Ese acontecimiento es histórico para la vida política democrática del país. Buenas noches. Bueno, se me dio la llamada. Es bueno entonces recordar esta época y recordar, como decía, repito, esta época es recordar a los héroes de ese ajusticiamiento que en su mayoría pagaron con su vida. Sin embargo, hoy, a 58 años después, disfrutamos de democracia, de libertades, gracias a ese hecho heroico de esos héroes del complot para acabar con la vida del tirano Rafael Leónidas Trujillo. Buenas noches, ¿dónde y quién nos habla? Sí, buenas noches de Santo Domingo. Díganos. Primero, para felicitarles por el tema que tienen. Qué bueno tener a las personas actualizadas, sobre todo a los más jóvenes. Sí. Y también la otra parte es para, si quieren mi teléfono celular, para yo mandarle el decreto, que lo tengo en PDF, el último. Ya lo tenemos, gracias, que vamos a hablar de él en un momentito. Ah, bueno, pues. Pero se lo agradecemos. Sí, okay, muchísimas gracias. Bueno, qué bueno. Y vamos a hablar de decreto. Pues hablemos de decreto. El decreto que acaba de salir, donde se jubilan una serie de maestros, 1000 y tantos maestros. Buenas noches, ¿dónde y quién nos habla? Buenas noches. Sí, buenas noches. Habla el doctor Néstor Castillo desde San Pedro de Macorís. Dígame, doctor. Primero, queremos felicitarle por el tema, pero a la vez queremos corregirle que no es un ajusticiamiento, porque quien ajustician son los jueces. Se trata de un asesinato donde el jefe de Estado, y que recuerde que yo no soy trujillista, pero soy abogado. Bien. Ofende al país cuando dicen ajusticiamiento. Eso es un asesinato, porque lo planearon, lo meditaron, y son los jueces quienes ajustician, no los particulares. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias, muy agradecido por su aclaración. La compartamos, no la compartamos, pero bien. Es una cuestión más que legal, hasta a veces hasta semántica y de condiciones de que la palabra asesinato tiene un sabor un tanto duro. De todas maneras, aceptamos y damos como buenas varias sugerencias. Buenas noches, ¿dónde y quién nos habla? Buenas noches, habla de la zona oriental. Buenas, díganos. Para preguntarle, los maestros que fue pensionados por sobrevivencia, ¿se correspondía el aumento salarial? Bien, muchísimas gracias. Bien. Buenas noches, ¿dónde y quién nos habla? Mire, vamos a hablar del decreto. Después, aquí tenemos en PDF, como decía la profesora, el decreto donde se jubilan una cantidad considerable de maestros y maestras. Estamos hablando de unos 1084. También hay otras que se conceden pensiones. Ana Evangelina, 2 pensiones, y en el artículo 3 se modifican y se mejoran otras pensiones y jubilaciones, que son unas 4, y en el artículo 4 se suspende una pensión a otro y se convierte en jubilación. Aquí está el decreto con
en orden alfabético para los que quisieran consultar. De todas maneras, ya todo el que cobró el día 21 se cae de la mata que está pensionado. Es decir, que ni siquiera tiene que buscarse. Buenas noches, ¿dónde es que nos habla? Buenas noches, le habla Luis Pimentel de Villa Sombrero, Baní. Dígamelo. El pueblo dominicano, 58 años mal informados. En primer lugar, los que mataron a Trujillo no son héroes, son traidores porque eran los que tenían los mejores contratos en la era, los que comían con ellos en la mesa, el mismo Cupo Román, todos, no son héroes. Héroes hubieran sido si nacen de la clase humilde y pobre del pueblo dominicano que se alzan contra el régimen. La otra es, nosotros tenemos 58 años de atraso, 100 años de atraso después de la muerte de Trujillo. Oigan una cosa, cuando Trujillo, en la cabeza del puente, habían dos chimeneas bien grandes que eran una incineradora para la basura. Ahí entraban los camiones, porque tiraban la basura y antes de salir eran limpiados por bombas de agua, mangueras de agua y salían limpiecitos de la calle. O sea que antes teníamos una incineradora como todos los países modernos de ahora, hace 58 años que lo teníamos. Ahora la basura la tiran, hacen hoyos para meterlas en la tierra. O sea que estamos atrasados 100 años luz. Y todos estos trenes y todos esos canastos elevados es con la deuda. No es nada hecho con dinero del Estado como se hacía cuando Trujillo. Ahora estamos embargados hasta la tasa. Muchas gracias. Bien, respetamos su opinión, la respetamos. En su mayoría no la compartimos porque si usted sale a la calle vemos jipetas, antes veíamos burros, entonces hemos avanzado, lo hemos desarrollado. Usted producía 3 libras de basura, hoy se producen toneladas y toneladas, que no hay incinerador en el mundo que las incinere, y por eso en los otros países hay otros métodos mucho más avanzados, etcétera, etcétera. Pero mire, no destaquemos que si no hubiera sido por esa gente que a la postre, mi querido amigo, hasta los asesinaron, y la vida es lo más grande que usted tiene, y si usted es capaz de dar su vida en aras de que una cosa que está mal se mejore, eso hay que reconocerlo. Buenas noches, ¿dónde y quién nos habla? Del Cercado, el profesor Cecilio Ferrer Guzmán. Dígame, don Cecilio, ¿cómo está usted? Está muy bien, para saber que el ministro de Educación se decida si realmente le van a pagar el dinero por la evaluación de desempeño o no, porque digamos un año y pico de eso ya y no hemos recibido un solo centavo. Bien, lo de la evaluación de desempeño, están trabajando en ello, aquí se ha dicho innumerables veces por este programa, hay que esperar. Buenas noches, ¿dónde y quién nos habla? Ahora, Diga. la basura, aló, Dígame, señora. la basura la bota el camión y la lleva al vertedero, pero antes la quemaban en el patio. Muchísimas gracias. Bueno, miren, vamos a tomar esta última para dar paso al otro tema que tenemos, que son temas de palpitantes. Buenas noches, ¿dónde y quién nos habla? Buenas. Buenas. Díganos, ¿de dónde y quién? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, de aquí de Jaragua. Dígame, Villa Jaragua. Profesor Tadeo Méndez. Buena, profesor. Yo quisiera saber, mi estimado, como usted es más cerca usted más ha llegado a las autoridades allá y está más adelantado que yo quisiera saber que yo soy un maestro pensionado. Tengo 82 años y yo hablo de jubilación. ¿Me pueden jubilar a mí ya con esa edad que tengo en el magisterio? Porque estoy pensionado, pero no jubilado. Bueno, bueno, usted sabe que las jubilaciones, eso son por decreto. Por eso hace un momentico vimos algunos cambios de pensiones a jubilaciones. Buenas noches, ¿dónde y quién nos habla? Buenas noches, le hablamos desde la ciudad de Higüey, Salvador de Higüey. Buena, Higüey, diga. Queremos saber el número de decreto de los jubilados, o también donde lo podemos descargar, o también si puede dar un número de teléfono como está, para que lo comparta a través de esto. Bueno, usted me da su número, mi número es 809-762-7245. Si usted me dice, mire, el profesor de Higüey, mándeme el decreto, yo se lo envío en un rato cuando terminemos el programa y así usted lo puede descargar. Bien, vamos a hacer nuestra pausa y volvemos en un instante para tratar otros temas.
Seguimos con su programa Hablan los Educadores, programa que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por su canal 6, Canal del Sol y su nueva visión. Hablan los Educadores. Este programa trata los temas educativos que palpitan en la República Dominicana. Hablan los Educadores. Esta semana, un tema que ha copado todos los periódicos y las opiniones y que tiene al sector educativo muy caliente es la orden departamental 33-2019, que es la que tiene que ver con la política de género. Esa orden departamental ha levantado un avispero, pues hay sectores que se oponen, otros que la respaldan. Y cada sector ha emitido su opinión al respecto. Uno de los sectores que se pronunció en contra de la orden departamental 33-2019 es el obispado de la República Dominicana. Y el obispado deplora la orden departamental. Dice el obispado que la política de género enmascara la ideología de género. Antes, política es una cosa, ideología es otra. Y casi todo el mundo, o todo el mundo está de acuerdo con una política de género de igualdad entre varones y hembras. En lo que hay discrepancia es que los sectores que se oponen dicen que eso es una mascarada, que es querer meter gato por liebre la orden departamental, que lo que se busca es ideología de género, que ya es otra cosa. Y el obispado dice que la ideología de género desarraiga la naturaleza humana, ignora la biología, desconociendo conceptos científicos irrefutables. Por tanto, esta orden departamental carece de sustento que le permita su aplicación. La ideología de género presenta una sociedad sin diferencia de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Muchas de las cosas que dice el obispado, para resumir, es que a través de la ideología de género se reconoce y se permite la relación entre personas del mismo sexo, que auspicia lo que es el sexo a temprana edad, que propicia también que los niños tengan relaciones de su mismo sexo, hembras con hembras, varones con varones, hembras con varones, y que después es que tiene que definir su sexualidad. Eso plantea en esencia el obispado de la República Dominicana, mostrando su desacuerdo con la orden departamental que emitió el Ministerio de Educación. Y plantea también el obispado, otra de los argumentos que plantea, que se quiere reeditar un problema que hubo en otra ocasión, en que se planteó una cosa y en definitiva hubo que luchar por desmontar otra. Bueno, también otro de los sectores que se oponen, estoy hablando de los sectores que se oponen a esta ordenanza, es la Confederación de Cristiana, el Grupo Acción Cristiana, la Unión Dominicana de Instituciones Educativas y Privadas, UDIET, que agrupa a 4.000 colegios privados, la Asociación de Colegios del Caribe, Cristianos del Caribe, Arcicaribe, entre otras instituciones. Estos plantean, los evangélicos, dice que esta ordenanza
plantea a la postre, y es en lo que coinciden todos, que es una ideología, no una política, sino una ideología que plantea, dicen ellos, los cristianos, que lo que plantea es que en las clases de primaria se enseña y se estimula a los niños y niñas a masturbarse, a sostener relaciones sexuales a temprana edad, incluyendo relaciones con personas del mismo sexo, a explotar diferentes métodos de anticonceptivos, presentando el aborto como la solución ideal para los embarazos no deseados, así como también el uso de la pornografía para estimular y despertar el apetito sexual, entre otras cosas no apropiadas para la niñez. Y ellos, tanto el obispado como los evangélicos, entienden que esta orden pretende hacer lo mismo que lo que se quiso hacer con el manual de Hablemos, que hace 2 años intentó el MINER introducir y que eso se desvirtuó según ellos. Esos son los grupos, los sectores que están opuestos a esta orden departamental. Por otro lado, entidades como la Fundación Juan Bosch, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Programa República Dominicana, el Instituto de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UAS, la Alianza Cristiana Dominicana, la Organización Internacional de Medios del Mundo y el Centro de Estudios Sociales 14 de junio, así como la Fundación Cultura Confradia, el Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer, CEMujer, el Taller Público Silvano Lora, una serie de organizaciones, estas respaldan la orden departamental y destacan que la desigualdad de género, la discriminación y la violencia que de esta se derivan no pueden ser aceptadas en una sociedad democrática que aspire a promover el pleno desarrollo de todos los dominicanos y dominicanas. Y ellos esgrimen un artículo de la Constitución que vamos a ver después de nuestra segunda pausa. Continuamos con su programa Hablan los Educadores. Este programa que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por su canal 6, Canal del Sol. Hablan los Educadores. Decíamos antes de la pausa que tratando el tema de la orden departamental 33-2019, que habla del género, de la paridad de género, en las escuelas políticas de género, mejor dicho, que tenía 2 posiciones, habían 2 sectores, habían sectores confrontando esta orden departamental, porque hay un sector, fundamentalmente el cristiano, que dice que con esa orden departamental y esa política de género lo que se quiere enmascarar es otra cosa, que la ideología de género que dista mucho de la política de género. Dice, y hablaba de que los defensores de la orden departamental planteaban que esa orden departamental estaba dando cumplimiento al artículo 39 artículo 39 de la Constitución, en su artículo o su numeral 4, el cual indica que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Eso es muy amplio y con ello dicen los que están contra esa prohibición que avalado a eso ellos quieren esgrimir y indicar o llevar a las escuelas el asunto que tiene que ver con la homosexualidad,
y demás cosas, el uso de preservativos, el sexo a destiempo, las relaciones sexuales a destiempo, como bien dicho, y todo ese tipo de cosas que entienden los obispos y los otros sectores que hay que ponerle reglas, que todo a su tiempo. Sin embargo, los contrarios a esta posición plantean dos artículos. El artículo 5 de la Ley General de Educación, donde habla también de cuál es la función de la educación y es la igualdad entre, dice el artículo 5 en su inciso C y ED, educar para el conocimiento de la dignidad y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, de crear y fortalecer una conciencia de identidad, de valores, de elaboración e integración nacional en un marco de convivencia internacional, etcétera, etcétera. Y dice también los que están en contra de la orden departamental, critican al ministro porque dice que el artículo 69 de esta misma ley establece que cuando va a haber una orden departamental de política, hay el artículo 69 de la ley de educación 6697 establece que eso hay que llevarlo al Consejo y que esa orden departamental sobre políticas de género no se llevó a discutir en el Consejo, donde hay representación de todos los sectores. Hasta ahora hay un sector que no ha emitido su opinión. Penosa situación, porque frente a un debate nacional como este, debió ya haber planteado su posición en torno a esta orden departamental, y me refiero a la Asociación Dominicana de Profesores. Ojalá que en estos días, tengo entendido que hoy estaba reunido el comité ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores y que debió llevar eso al seno del ADP, discutirlo, y la ADP como representativo de los maestros y maestras del país, que a las postres serán los que tendrán que trabajar con la aplicación de lo que resulte de esa política de género. Emita su opinión. Sin embargo, yo quiero plantear algo. He visto, he leído, he escuchado todas las opiniones y pienso que el Ministerio de Educación cometió un fallo, porque todo el mundo está de acuerdo con la política de género, no así con la ideología de género. Ahora, ¿qué dicen los obispos, los evangélicos y otras personas, incluyendo que he escuchado dirigentes de la ADP? Primero, que la comisión que hizo el Ministerio de Educación para tratar el tema está toda de un lado. Está integrada solo por gente que respaldan, que propician, que defienden la ideología de género y que excluye al sector que está en desacuerdo. Por lo tanto, el avispero se ha levantado a la luz de que esos sectores que se oponen a la orden departamental entienden que eso se ha creado para los fines de, en vez de política de género, crear lo que se llama la ideología de género. Y ahí se ha armado el corre-corre. Si yo fuera el ministro, yo rectificara, óigase bien, rectificara y recompusiera la comisión que se encargaría de elaborar la política de género, que no es mala, Sin embargo, yo discrepo de mucha gente que habla de desigualdad en la escuela, y yo soy contrario a eso. En el único sitio donde hay igualdad de género son las escuelas. Y si usted me pregunta por qué, le doy varios ejemplos.
Cuando hay un aula, hay hembras y varones. Y a la hora de explicar o de enseñar la lengua española, ciencias naturales, matemáticas, no se discrimina los géneros. Y a la hora de evaluar, si usted es varón y sacó un 70, usted tiene un 70. Si usted es hembra y sacó un 80, usted tiene un 80. Por lo que entiendo que hay igualdades. No hay desigualdad. Hay otras cosas que sí hay que irlas mejorando. Y en estos días he visto, y hay muchos reportajes de la violencia en las escuelas. Sí, hay pleitos, y yo invito al que tenga más de 20 años, 30 años, que no esté en la edad escolar, de escolaridad, que haya pasado ya por la educación primaria, la básica, liceo, y ya esté en la universitaria, que me diga si en las escuelas no se ha peleado. Los muchachos no han peleado todo el tiempo. Hembras con hembras, hembras con varón, varones con hembras, se rompen los uniformes, se esperan fuera de la escuela para pelear, se jalan los cabellos. Y bullying ha existido todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora hay una terminología nueva que se ha incorporado, bullying, pero antes era burla. Siempre ha existido la burla. Y yo recuerdo cuando yo estudiaba, y esto parece a veces un chiste cuando uno lo dice, no es una verdad, que el bullying que se llama ahora se le hacían a las niñas cuando le decían sacude lo que tiene harina, cuando su ropa interior eran hechas de saco de harina primavera. Pero eso era bullying. Y eso lo hacían las personas de estrato más humilde, que no tenían la capacidad de comprar una ropa interior, un panticito de una niña, o los alumnos que iban y tenían roto el fondillo y se burlaban. Eso era bullying. Siempre ha existido. Ahora hay una situación. Antes habían una cantidad de estudiantes y ahora hay millones. Buenas noches, ¿de dónde y quién nos habla? Sí, del Seibo, Milagro Solano. Dígame, Milagro. Óyame, déjame decirles, antes los muchachos sí jugaban, peleaban hasta lo que se fuera, pero no había crimen. Ahora se están matando, no es peleando ni chisme ni nada de eso, sino son crimen igual que si fueran unos criminales. Así que yo no veo eso bien, no veo eso bien. Gracias. Claro, mi dama, mi querida profesora. Ahora solamente en el sector público hay más de 2 millones de estudiantes y en el sector privado ni se diga. Estamos viviendo en otra época donde la violencia de pelear tiene otras modalidades, y lo dijimos en este programa. Antes apenas el arma era un lápiz. Ahora lo que hay que evitar es que ahora el arma sea un puñal. Y en Estados Unidos son armas de alto calibre. Ahí donde no debemos llegar. Buenas noches. ¿Dónde y quién nos habla? Buenas noches. Sí. Yo vuelvo y reitero, ya lo he dicho en otras ocasiones, que hay padres que son irresponsables y andan para que lleven bisturí, gilet, para que se defiendan, no sabiendo que lo que están haciendo es un crimen. Muy bien, de acuerdo. Miren, sí, porque yo dije en una ocasión aquí que la escuela será el segundo hogar cuando la familia se convierte en la primera escuela. Buenas noches, ¿dónde y quién nos habla? Dime, ¿para qué? Buenas noches. Para saber si ya. ¿Perdón? Para saber si ya unieron a los pensionados el cheque de unificarlo, que si se puede ir a Macorís, a la cooperativa. Mi dama, faltaban, tengo entendido algunos, no sé si ese es su caso, pero ya el grueso, la mayoría, si quedará muy pocos casos, no tengo, pero casi todos, y lo contesto en público, están en el INAVIMA, por lo tanto, ya nada más cobran en un solo lado. Eso es lo que tenemos entendido y es lo que se cobró ahora.
Bueno, seguimos y ya que hablamos de la violencia, hay una noticia también que agrada, y es la reunión que tuvo el ministro de Educación Peña Mirabal con Denis Llavería, que es la fiscal magistrada Olga Diná Llavería, perdón, de la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes, que se estuvieron en una reunión en aras de los aprestos para esas dos instituciones, elaborar un programa de educación a estudiantes donde se sensibilice y se oriente sobre la violencia. Buenas noches, ¿dónde y quién nos habla? Aquí de Jaragua, profesor Pantaleón Méndez. Quiero decir una cosa a Jara. Dígame, señor. Buenas noches. Sí. Dígale, escuchamos. Jara, sin abusar de su benevolencia. Sí. Porque yo sé que usted es muy generoso con los profesores pensionados, jubilados y activos. Muchísimas gracias. Quisiera que usted tuviera buena voluntad. Soy un profesor pensionado con 82 años. Y estoy adelantando mi muerte porque el esquelito no me están alcanzando para contar las medicinas y los tratamientos. Yo quisiera que yo no le había ahorita, que si usted puede decir la vía para que yo concediéndole pensión, que sea jubilación. Tengo 82 años. Muy bien, ya escuchamos su inquietud. Bien, bueno, nos seguimos refiriendo al tema de el encuentro vía un acuerdo que tendrá, o que ya lo hicieron, la magistrada Diná Llaverías con el Ministerio de Educación, representado por su ministro Mirabal, donde se va a elaborar un programa nacional contra todo tipo de violencia física, emocional, acoso sexual escolar o violación sexual. Ese dicen los ministros, la magistrada y el ministro, que se está planificando un plan nacional bien estructurado entre el MINER y la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General de la República, con la implementación de talleres comunitarios a las familias, orientaciones permanentes en las escuelas, entrenamiento a los que tienen la responsabilidad de gestión de los planteles escolares, a los docentes y al resto del personal. Excelente iniciativa. Porque cuidadito con judicializar a los muchachos porque peleen. Vamos a orientarlo primero. Ya un niño, 6, 7, 8 años, no es consciente, no es una persona que está consciente de lo que hace. Son niños. Y los adolescentes, todo, el maestro y el que ha estudiado algo, sabe que son una etapa turbulenta en la conducta de los seres humanos, ese traspaso. Y si sociológicamente, psicológicamente, eso está bien tratado, que tiene que tener ese alumnado a esa etapa, a esa edad, un tratamiento especial. Entonces, en buena medida, saludamos la iniciativa, saludamos la medida del Ministerio de Educación y de la magistrada encargada de la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General de la República sobre esta medida. Orientación, educación. Y mire, una buena oportunidad para que esos espacios de ocio que dicen alguna gente que se dan en la tanda extendida lo utilicen, y ahí, en vez de aburrirse o que le dé estrés, como he escuchado a alguna gente, se usen una hora para orientar, charlas sobre respecto, así bajamos esa situación de violencia que se está denunciando. Buenas noches, ¿dónde es que nos habla? Buenas. Yo como madre, abuela y fui maestra por muchos años, le pido al secretario de Educación, por su buena voluntad, que los niños que tienen problemas de autismo los lleven a aulas especiales dentro de la misma escuela, por el bien de ellos y por el bien de su familia. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, qué bueno, eso pienso que, escuché y hablamos aquí, no escuché, dijimos aquí, informamos en una ocasión que hubo una escuela, no recuerdo el nombre, que se había inaugurado, el presidente de la República ha inaugurado, y la escuela, una de las cosas que planteaba
el ISOE creo que fue que la hizo, era que habían aulas para alumnos de educación especial. Recuerden que hablamos aquí que saludábamos la medida, que no la habíamos escuchado y que era importantísimo precisamente para la inquietud de la profesora con esos niños autistas que requieren de una educación especial. Ojalá eso se siga implementando simplemente para el bienestar de esos niños que en muchos de los casos tienen un coeficiente de inteligencia altísimo, son extremadamente hábiles y esa habilidad, esa inteligencia hay que explotarla. Pero volviendo a la violencia, seguir popularizando y promocionando actos a veces que en vez de ayudar, desayudan, no le hace bien a una política de erradicación de la violencia. No significa eso, bajo ningún concepto, que nos hagamos los sordos, los mudos o los ciegos. No. Pero que afrontemos la problemática con la debida tranquilidad, prudencia, con las metodologías, los programas. Porque a mí me dijo en una ocasión un profesor del municipio de Yamasá, y puedo decir el nombre, Damaso Marte, que donde hay mucho, hay de todo. Y repito, donde hay mucho, hay de todo. Y debemos estar conscientes que la matrícula de alumnos y de alumnas en nuestro país es bastante considerable, por lo tanto, los problemas serán mayores. Con esto nos despedimos, no se cambie de canal, porque viene un programa de un amigo nuestro importantísimo, Manos Amigas y Sociedad. Nos vemos mañana.